Muy buenas tardes, 90. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso canal y continuamos con nuestras entrevistas y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, pero antes de darle paso a ella, permítame hablar un poquito acerca de su vida. Es una gran actriz y directora de doblaje. Su gran trayectoria en este campo le ha permitido ser parte de grandes producciones, pero sin duda su dulce y particular voz le ha permitido cautivar a miles de generaciones. Recibamos el día de hoy con toda la emoción a Sofía Huerta. Bienvenida a las tardes 90, Sofía. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Nacho. Qué linda presentación. Muchas gracias. Es con todo el gusto, Sofía, bienvenida. Bueno, como siempre, a todos los invitados le hacemos una pregunta de entrada que nos lleva a esa máquina del tiempo, nos vuelve al pasado. Quiero preguntarte acerca de tu infancia. Cuéntanos, por favor, acerca de esa infancia. ¿Cómo fue la infancia de Sofía Huerta? Pues yo creo que mi infancia fue muy feliz. Soy la hermana mayor de cuatro hermanos. Somos dos mujeres y dos hombres, nosotras las más grandes. Y pues no sé, fue una infancia en la que compartí mucho más con personas que eran más grandes que yo, por lo mismo de ser la mayor y que pues no tenía hermanitos. Compartía mucho con mis primos que eran más grandes que yo. Conviví mucho con mis abuelitos, con mis tíos. Y bueno, ya cuando nació mi hermana, pues, era mi compañera de juegos. Pero además de eso, siempre fui como muy maternal, quizá, y era como su mamá chiquita, porque no nos llevamos tanto tiempo de edad, de diferencia, nos llevamos casi 3 años. Pero igual era una cuestión como que mi mamá me la encargaba mucho, ¿no? Y me decía, bueno, jueguen juntas, pero vigila a tu hermana, ¿no? Y más que ella, yo era una niña como muy tranquila. Me encantaba, cuando era niña me encantaba ver la televisión, bueno, creo que hasta la fecha, yo sigo amando la televisión, ¿no? Hoy en día no me gusta tanto la televisión abierta, sino más ver películas, series y ahora con tanta plataforma, bueno, súper feliz. Así Pe- es. pero, cuando era niña, a mí yo era muy tranquila y me encantaba sentarme a ver las caricaturas por horas y horas. Pero mi hermana no, mi hermana era muy inquieta. Mi hermana odiaba la televisión y ella era de salgamos a jugar al jardín, ¿no? Y yo quiero jugar con la pelota y escalaba paredes, árboles, amaba el agua y entonces, como era tan chiquita, de las llaves estas que están en el patio de para llenar las cubetas, Sí. como era chiquita y la llave como que tenía una separación bastante grande entre el piso y a donde daba, Ujú. se metía completamente debajo de la llave del agua y la abría y así, pero no, no. Entonces mi mamá siempre era de, Sofía, por favor, vigilas a tu hermana, ¿no? Y Claro. de pronto mi hermana se llama Carolina. Y entonces de pronto era ya no jugaba tranquila, ¿sabes, Nacho? Era como, ¿y Carolina dónde está? Y que no se haya mojado, porque había ocasiones en las que, bueno, mi mamá la regañaba y ya, ¿no? Pero había otras veces en las que de plano me decía, Sofía, ¿no te dije que cuidaras a tu hermana? Ve nada más cómo está, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana era mi compañera de juegos mientras teníamos como, no sé, a lo mejor cuando todavía llegamos a los 7 8 años, nos llevábamos bastante bien, pero conforme empezamos a crecer, ay, ya peleábamos más, ¿no? Y era de, ¿por qué agarras mis cosas? Y tú las mías. Pero igual, o sea, bueno, como de hermanos normales, ¿no?
claro. Y luego ya fueron llegando mis otros hermanos, los otros dos, y pues igual, o sea, era como su mamá chiquita. Al último le llevo 11 años de diferencia. Bueno, Entonces, bueno, ese sí un montón. wow. Este, pero tuve una infancia linda. En la primaria, Ujú, eh, yo era una niña muy estudiosa, ¿no? Mi mamá siempre me enseñó a que debía ser muy responsable. ujú, Bueno, mi mamá y mi papá siempre me inculcaron que debía ser muy responsable, muy cumplida, muy estudiosa y que lo que fuera que yo decidiera hacer, que tenía que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y mi mamá sobre todo siempre era de, tú tienes que ser la mejor. así es. Y eso me quedó como grabado en el chip. Ajá. Y entonces era una niña súper responsable, súper estudiosa. Y muchos de pronto decían, ay, es que Sofía es muy inteligente, ¿no? Pero en realidad no era que fuera muy inteligente. Es que aquí, por ejemplo, les decimos matados, ¿no? Que Ujú. creo que se conoce como en todos lados, no sé allá, pero creo que como que en todos lados se conoce más como el nerd, ¿no? Ajá, sí, O el algo sabelo así. todo. Anda, ajá, ok. Sí, pues aquí era como matado, ¿no? Porque yo me mataba un montón estudiando. No era que realmente fuera muy inteligente, sino que pues yo toda la tarde me dedicaba a estar con los libros, ¿no? Y al día siguiente, pues si no sacaba 10 de plano era porque algo mal había ahí. Entonces, en la primaria, pues no la pasé como muy feliz porque no era muy del agrado de mis compañeritos. Me querían mucho los maestros, pero mis compañeritos no. Ay, no les pregunté, supongo que sí, pero me escuchan bien, ¿verdad? Muy bien. Perfectamente. Ah, ok. Perfecto. Sí, mis compañeritos no me querían mucho y hoy ya después de pasado el tiempo me doy cuenta y digo, ay, si yo tampoco me hubiera querido mucho, ¿no? Claro. Porque de pronto estábamos en el salón de clases y la maestra no había revisado la tarea ese día y ya nos íbamos, ¿no? Y yo levantaba la mano y decía, no va a revisar la tarea. Y todos así de, cállate. Pero pues yo decía, oigan, yo me estuve matando ayer toda la tarde, no pude jugar con mis muñecas, no pude ver la televisión, estuve haciendo la tarea, pues que la revise, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la verdad es que en la escuela no me quisieron mucho. Fui un poquito, pues, víctima del bullying, que ahora le llaman bullying, Ujú, pero que desde siempre hubo. Eh, Porque, pues, por ese tipo de cosas. Y porque era, pues, una niña súper seriecita, ¿no? Tenía 6 años, pero parecía que tenía 40, ¿no? Porque así como súper formalita y buenas tardes, porque aparte mis papás, yo creo que a los cuatro, digo a mis hermanos y a mí, siempre nos enseñaron cómo ser súper educados, ¿no? Y si vas a una casa, no toques, pides permiso, no te puedes levantar, o sea, que todavía me tocó la educación de antes, ¿no? claro. Que mi mamá no necesitaba decirme, no, deja ahí, como a los niños de ahora, ¿no? No, mi mamá me volteaba a ver así y yo ya decía, ay, 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 está bien, no, algo estoy haciendo mal, mejor no me muevo, ¿no? Fue una infancia muy linda y muy feliz, pero sí estricta. O sea, sí la educación que recibí. Y yo creo que más por ser la mayor, porque a mis hermanos poco a poco ya les fue como tocando más leve, ¿no? Como que con los más grandes siempre los papás experimentan. Y yo creo que dijeron, ah, pues esta no nos salió tan mal. Entonces, bueno, pues igual hay que aflojarle un poco a los otros, ¿no? Pero, pero sí,
Y es muy curioso porque pues yo la pasé muy bien de niña. Yo veía, por ejemplo, que cuando era niña, todos los demás niños iban como a actividades extraescolares, ¿no? Y que iban que al ballet o al fútbol o a canto, no sé, ¿no? Otras cosas. Y mi mamá en alguna ocasión fue así de, ¿quieres ir a X clase o a otra actividad? Y yo decía, ay, no, no, porque yo me canso mucho haciendo la tarea. O sea, tengo mucha tarea que hacer como para, aparte que me lleves a danza, ay, no, gracias. O sea, prefiero si logro terminar a tiempo, ver mi caricatura, ¿no? O que platiquemos, o... Ah, porque también esa es otra. O sea, yo aprendí a hablar, obvio, no es que me acuerde, ¿verdad? Pero mi mamá siempre ha dicho que aprendí a hablar así, pero juntito cumplí el año, ¿no? Quizá un poquitito antes. Y ya de ahí, pues no paré. A mí me encanta la platicada y hablar y compartir y me gusta mucho. Em, y más bien yo consideraba a mis amigos pues como gente más grande. Y me gustaba mucho desde niña escuchar, no sé, a mis abuelitos que platicaran conmigo, contarme cosas, mis primos, y hasta como que ahora me doy cuenta, o sea, no la pasé mal, pero bueno, obviamente como niño hay cosas que no te gustan, ¿no? A veces que, ay, ¿por qué me regaña mi papá, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque por ejemplo otra, ¿no? Es súper complicado que me dejaran ir a, no sé cómo se diga ya, o sea, si se dice igual, las excursiones en Ajá, español, sí. los paseos de ir a, no sé, un parque de diversiones o que te llevaban a otro estado, acá en el interior de la República, para ir a conocer las grutas o un río, yo qué sé. Y no, olvídenlo. O sea, a mí no me dejaban ir, pero ni de casualidad. Era así de, no, tú no vas. ¿Pero por qué todos mis compañeros van a ir? No, tú no vas. No sabemos. La maestra tiene muchos niños que cuidar. Entonces, ¿no? ¿Qué tal que se distrae y te empujan por ahí y ya no vuelves, ¿no? Entonces era así de, ay, por favor. Entonces sí, mis papás conmigo muy exigentes, protegerme mucho, pero hoy, después de que han pasado muchos años de cuando era niña, eh, hoy de pronto me pasa, a pesar de que yo no tengo hijos, que ya ven que luego los papás acostumbran decir, cuando tengas tus hijos, vas a entender, ¿no? Pero no ha sido necesario. Hoy de pronto, por alguna u otra cosa, me acuerdo de algo que mi papá me decía cuando era niña o mi mamá y digo, claro, por eso me lo decía, ¿no? Qué lindo eso que me dijo mi papá en aquella ocasión porque ahora me ha servido mucho. O claro, es que yo soy así con cierta disciplina, ciertos hábitos y cuidar muchos detalles en tal o cual cosa y me siento contenta de que las cosas me salgan bien porque mis papás me enseñaron así. Entonces, no sé, yo siento que soy muy afortunada por haber tenido y seguir teniendo, gracias a Dios, la familia que tengo y la educación que recibí y la convivencia que siempre hemos tenido, porque aparte tengo una familia muy linda y muy unida. Y que a lo mejor, pues como todas las familias, podemos tener problemas, nos enojamos y de pronto estamos peleados con un hermano o el otro. Pero si en algún momento llegamos a necesitar algo, pues por supuesto sabemos que contamos todos con todos, ¿no? Y, y sí, una infancia linda.
Bueno, excelente, excelente y muy bonita tu reflexión de parte de la infancia y todo esa trascendencia que tiene uno siempre con, pues dándole la razón a los papás ya al final, ya en los años ya uno más adulto, más grande. Háblanos un poquito ya, tú empiezas a crecer ya, ¿no? Obviamente empiezas a tener muchas más experiencias y nace tu pasión por la comunicación. Cuéntanos un poco de las anécdotas que tuviste en la universidad y precisamente toda esa parte de esos estudios y todo ese gusto por ese, como tú decías, por hablar, por socializar, por comunicarte, por todas estas cosas. Sí, pues fíjense que fue muy curioso e interesante, como todo mi proceso de crecimiento o maduración como para encontrar realmente a qué me iba a dedicar, ¿no? Que yo siempre he pensado que es, ay, pues es como bien loco que a los 17 años o 18 de pronto ya les digan a los niños, porque hoy volteo para atrás y digo, pues era una niña, ¿no? Que les pidan a los niños que pues ya sepan, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Entonces, es bien rudo. Y yo al principio no decidí, miren, tienen mucha información, chicos. Sí, estudié la licenciatura en comunicación social, que así se llama la carrera, o se llamaba, ¿verdad? En el momento en el que yo entré a la universidad. Pero antes de eso, yo estudié un año de medicina en la facultad de aquí en la UNAM. Este, por toda esa educación que me dieron mis papás, yo tenía muy buenas calificaciones y tuve pase automático a la UNAM, que es aquí considerada como la mejor escuela pública en la que se podía estudiar y más una carrera pues como tan complicada y con una manera de verla como wow, ¿no? Medicina. Entonces, eh, primero entré ahí, ¿no? Y yo tenía la idea de que, pues la idea linda y romántica de que quería ayudar a la gente y curarla y que si la gente no tenía dinero para pagar, que no iba a haber problema porque yo los iba a ayudar, ¿no? Pero pues estuve un año y la verdad me di cuenta ahí que las cosas eran pues nada románticas ni nada lindas. En realidad era algo muy rudo, muy crudo. Y los doctores que nos daban clases, porque todos los maestros de las clases eran médicos y que iban y te daban clases a la mañana y por la tarde se iban a trabajar a los hospitales de la ciudad. Entonces eran muy crudos y lo que te repetían todos los días en la mañana antes de iniciar la clase era, bueno, pero estén conscientes de que si ustedes van a ser médicos, se les acabó su vida, ¿eh? Se acabó la familia, se acabaron las reuniones, se acabaron las fiestas y sobre todo que pues se les va a poder morir gente. Entonces, bueno, ¿no? Y entonces, ay, pues poco a poco, mientras vas escuchando eso, pues me di cuenta que no, yo no lo iba a poder soportar. Y ahí, un año después, tuve que pasar primero por el super impacto de tener que decirles a mis papás que su hija ya no iba a ser doctora, ¿no? Por lo que ellos estaban orgullosísimos y felices de que su hija mayor fuera a ser médico. Entonces, no, bueno, fue terrible. Fue una situación, un caos, un desastre. Eh, Poco a poco, bueno, se fueron limando asperezas, se solucionaron las cosas y ya, ¿no? Pasó como el susto. Pero, pero el proceso que tuve que pasar para decidir que quería estudiar comunicación fue largo, fue como de un año. Yo no sabía qué iba a hacer. Lo único que tenía claro es que médico no.
¿no? Ya había probado eso y sabía que me había equivocado, pero que eso no. Entonces le pedí a una tía, que mi tía es profesora de preparatoria, y ella tenía un libro, que es un libro grandísimo, en donde viene la explicación como de cada una de las carreras que se pueden estudiar. Y entonces pues me leí todo el libro para ver las características de cada carrera y ver con qué me sentía yo más identificada, qué me llamaba la atención y entonces con base en eso tomar una decisión. Y creo que fue lo mejor que pude hacer porque ahí realmente ya sabía pues si me gustaba o no lo que la carrera ofrecía, ¿no? Entonces así fue como decidí que quería estudiar comunicación, solo que, y a lo mejor porque yo tenía como muy dentro de mí eso desde el principio, pero no era consciente, porque, bueno, eso y aparte, no solo la comunicación, sino más bien el ser artista, ¿no? Que a lo mejor eso me hubiera venido muy bien a mí desde el principio y me hubiera ahorrado todo lo demás. Aunque hoy la verdad es que pienso que pues por algo son las cosas, nada ocurre por coincidencia, y antes a lo mejor yo pensaba, ay, me equivoqué, ¿no? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué estudié un año de medicina? Perdí un año, bueno, que incluso fueron dos, porque no podía entrar a otra universidad en ese momento, porque por los calendarios y esas cosas, tuve que esperar todavía un año, fue un año que cursé de medicina, tuve que esperar un año más para poder hacer examen para entrar a otra universidad y poder empezar la carrera. Bueno, y también tenía que pasar el examen, ¿verdad? Para poder entrar a la universidad. Y además en ese año tuve que trabajar, porque pues tampoco iba a estar en mi casa sin hacer nada. Y, y porque además, pues como les digo que estuvo rudo en mi casa cuando dije que ya no iba a estudiar medicina, con todo lo estrictos que son mis papás, pues me dijeron, pues ahora te vas a tener que buscar algo que hacer porque tú te vas a pagar el examen, ¿no? Porque ya no quisiste, porque bueno, además, pues mis papás hicieron muchísimo sacrificio para que yo pudiera estudiar medicina, a pesar de que era en una universidad pública, los libros, el instrumental que se ocupa, el uniforme, pues todo cuesta. Entonces, pues sí, no estuvieron como muy de acuerdo. Y además, pues porque yo creo que, pues como papás, siempre quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Y yo creo que para ellos fue muy difícil en ese momento porque sintieron como que yo me estaba equivocando y que a lo mejor todo lo bueno y las ventajas que le veían que yo me dedicara a la medicina y las capacidades que quizá ellos me veían, decían, no puede ser, ¿por qué lo está tirando a la basura? No sé, se asustaron, yo creo, y reaccionaron pues de la manera que pudieron. Y entonces, bueno, pues me dijeron, vas a tener que trabajar y pues ahora, ni modo, mamacita, que te cueste, ¿no? Y, y trabajé y resultó que muy curioso en lo que trabajé fue en unas obras de teatro. Eh, yo ya llevaba al par de medicina desde antes, cuando estuve en la prepa, yo llevaba clases de teatro, porque en la preparatoria, ya ven que en la prepa nos dan a escoger como tienes que llevar una optativa, ¿no? Una artística. Entonces, pues tú decides qué. Y te dan varias opciones. Bueno, entre las opciones había pintura. Y a mí toda la vida me ha gustado mucho dibujar. Y entonces yo dije, ay, pues pintura, ¿no? Y me inscribí a pintura y yo estaba súper feliz, pero la maestra no. Y entonces me decía, me dejaba tarea, ¿no? Y le llevaba cuadros, porque pintábamos, creo que con acuarela, no me acuerdo bien, pero pintábamos en tela. Y le llevaba el cuadro de tarea y me decía, no, es que esto está mal,
porque yo te estoy enseñando volumen y luz y de dónde viene tu fuente de luz, ¿no? No, y en un rollo, porque yo hasta la fecha no entiendo de si viene la luz de tal lado, en dónde son los volúmenes, las sombras y la... No, no. Entonces ya terminé toda frustrada y la maestra me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, vas a reprobar. Entonces yo te diría que te cambies de optativa porque para pintura no sirves. Entonces, llégale, ¿no? Y yo dije, bueno, pues sí, ni modo. Toda traumada, después de llorar y sufrir, pues me cambié y me fui a teatro. Y ahí fue donde empezó el asunto, porque me fui a teatro y empecé a tomar clases ahí en la optativa, pero me gustó tanto y una compañera me dijo, si te gusta tanto, ¿por qué no vas a la casa de cultura en donde toma clases mi hermana? Y entonces ella me pasó el contacto y me fui a estudiar teatro allá y estuve ahí a la par mientras estudiaba la prepa y luego cuando pasé ya a medicina seguía con teatro y ya después pues lo tuve que dejar por medicina. Sí, es que como mis papás me dijeron que me fuera a buscar trabajo para poderme pagar el examen para entrar a la universidad, entonces dije, pues ¿de qué trabajo? Pues de lo único que sé hacer, ¿no? Y según yo, pues como de... Bueno, podía hacer otras cosas porque ya había trabajado desde niña también en otras cosas. Este, pero yo dije, pues en lo que me siento más segura es en la actuación, lo que me gustaría es la actuación. Y a un chico que era mi amigo, que conocí ahí en la Casa de Cultura, en las clases de teatro, él un día llegó y me dijo, oye, me dijiste que estabas buscando trabajo, yo vi, pues que ya ven que antes bien lindo se podía encontrar trabajo en los periódicos. Entonces me llevó el periódico y me dijo, mira, encontré en el periódico que una directora está buscando actores para una obra que va a montar. Entonces, ¿por qué no vamos? Y yo le dije, sí, vamos, ¿no? Y entonces fuimos y nos hizo la directora en su casa, en su departamento, el casting. Me acuerdo, hay una muy linda persona, además de buena directora, Sagrario, se llama Sagrario Cueto. Este, fuimos, nos hizo el casting, que fue pues a través de como una lectura de mesa, y me quedé. Nos dijo, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, ya, nosotros les llamamos. Sí, está bien. Nos fuimos y yo creo que, no sé, poquitito tiempo después, no sé ya cuánto fue porque fue hace mucho tiempo, me habló por teléfono y me dijo, sí, te quedaste, quiero que trabajes con nosotros y mi amigo también. Entonces nos llamaron a los dos y me puse a trabajar en eso y estuve justo trabajando todo el año que tenía sabático y de ahí fue que salió el dinero de las representaciones y todo. Fue que salió parte del dinero, porque bueno, no todo lo ocupé en eso, para pagar el examen. Hice el examen a la carrera de comunicación, lo hice tanto para la UNAM como para la UAM, y me quedé, en la UNAM no me quedé, y en la UAM sí, y entonces, bueno, pues no tenía mucha opción, ¿verdad? Pero a pesar de eso, me gustó más la UAM porque tenía ahí a un amigo, que es mi amigo de toda la vida, se llama Jaime. Él ya estaba estudiando comunicación en la UAM para cuando yo hice el examen. Y entonces me dijo, ¿por qué no vienes? Y así conoces. Y puedes ver todas las instalaciones y puedes ver las instalaciones que hay para específicamente la carrera de comunicación. Y me gustó mucho. Y él me platicó más o menos lo que les enseñaban, cómo era y todo eso. Y me gustó muchísimo. Y cuando entré a la carrera, ay, lo disfruté un montón, porque era, como decimos aquí, era mi mero mole, ¿no? Porque era una carrera,
esa universidad tiene un método que es distinto. La UNAM tiene el método tradicional de educación y la UAM no. Es un método en el que no se trata de que el maestro da la cátedra y los alumnos escuchan y luego se van y hacen la tarea, ¿no? No, acá sí el maestro puede dar un poco de teoría, pero se basa mucho en que mandan al alumno a investigar y a que te plantean un problema y te dicen, pues ahora el trabajo es hacer esto, como si estuvieras en la vida real. Pero ¿cómo? Resuélvelo, ¿no? Entonces, fue una educación, yo creo que muy rica y que hoy en día yo siento que todo profesional que estudia en esa universidad no solamente se lleva las herramientas de conocimientos con respecto a la carrera que estudió, sino además se lleva esas herramientas como ser humano, ¿no? Que si realmente aprovechaste la educación ahí, sales y cualquier dificultad que se te presente, no te vas a panicar, lo vas a resolver y vas a decir, no te sientas a decir, ay, el problema. No, sino dices, bueno, tengo el problema, ahora, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Y algo te inventas, algo investigas, algo creas para resolverlo, porque eso es lo que nos enseñan ahí. Y bueno, así, y además en esa universidad estuvo buenísimo porque pasé por todos los medios de comunicación. Te enseñan periodismo, que es lo que enseñan en la UNAM principalmente. Te enseñan periodismo, pero además pasas por televisión y entonces tienes que armar tu programa de televisión, ¿no? Y tienes que salir al aire. Obviamente todo es como chiquito, ¿no? Como sales al aire en la universidad, con la comunidad de la universidad, pero ya te estás exponiendo a una comunidad, a que te vean. Em, Haces cine, que fue algo maravilloso, y también haces tu cortometraje y te enseñan desde escribir tu historia, escribir tu guión técnico, bueno, quién va a ser director de fotografía, dirigir, actuar, editar, todo, todo, hacerla desde cero tu película, ¿no? Te enseñan, obviamente, a escribir correctamente, a leer correctamente. am, ¿Qué otra cosa? Cine, televisión, periodismo, Tal vez algo de radio. radio, claro. Sí, gracias, Nacho. Radio. Hicimos también varios programas de radio de varios géneros y desde cero también, desde escribe tu guión radiofónico hasta grábalo o transmítelo en vivo a la comunidad de toda la universidad, ¿no? Porque tenían bocinas afuera y entonces estabas transmitiendo en vivo y era, solucionalo en el momento. Y nos enseñaron incluso a hacer el programa de radio con las cintas esas y que había que montar la cinta y cambiarla y no, buenísimo, hasta usar Pro Tools, todo. Entonces, una experiencia bellísima que tuve en la universidad también. Y eso yo siento que me dio muchas armas. Algunos decían, eh, bueno, es que a mí no me gusta mucho esta universidad porque al final me di cuenta que me dieron una embarrada de todo, pero nada me enseñaron completo, ¿no? Y la verdad es que yo no lo sentí así. Yo traté de exprimir hasta donde más pude a cada maestro, a cada libro que me encontré, a cada experiencia y cada trabajo que tuvimos que hacer. Y yo siento que aprendí un montón y de todo, ¿no? Y como les decía, y ya hoy en día yo creo, o sea, bueno, habría que ver cómo sale, ¿verdad? Pero yo considero que tengo la capacidad para hacer un cortometraje, tengo la capacidad para armar un programa de radio,
para todas las cosas que me enseñaron, podría hacerlo sin ningún problema. Obviamente uno va aprendiendo más en el proceso, ya cuando lo estás llevando a cabo, y obvio será mejor, no sé, la emisión 20 a la primera, ¿no? Adaptarás más cosas, te darás cuenta de las necesidades que se van suscitando, pero la capacidad la tienes porque lo aprendiste. Así Entonces, es. Tal cual, bueno, sí. qué bonita experiencia, mejor dicho, toda una multifacética, tantas cosas que aprendes y bueno, realmente nos tienes muy fascinados. Sofía, para cerrar esta Gracias. parte de las preguntas, queremos ahora sí que nos cuentes brevemente una anécdota o cómo fue tu llegada al doblaje. Sí, pues fue algo curioso. Creo que la vida me llevó y yo pues solo me dejé llevar y dije, bueno, pues experimentemos una cosa más y a ver qué pasa. Yo estaba trabajando en una oficina, no hacía algo que me llenara y entonces decidí que me estaba, o sea, me sentía como asfixiada porque no estaba creando nada y yo considero que siempre, haga lo que haga, tengo la necesidad de crear, ¿no? Y entonces yo sentía que me asfixiaba, que me estaba marchitando y dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues creí que necesitaba la licencia de locución porque yo tenía ganas de ejercer mi carrera y hacer algo en cabina de radio. Mi servicio social lo hice en Televisa Radio y entonces apoyé ahí para escribir algunos programas, algunos guiones y cosas así, ¿no? Entonces yo dije, pues no, me gustaría volver. Así que empecé a buscar cursos o algo y porque yo creía que se necesitaba la licencia, cosa que ya no existe. Antes sí y ahora ya no, pero bueno, la desinformación. Entonces contacté a un amigo que fue uno de los que con los que yo trabajé en la radio cuando estuve en el servicio social y él estaba dando justamente un curso de cabina de radio. Pero ese curso era como de muchos módulos y entre esos módulos estaba el módulo de doblaje. Entonces yo fui, pero yo iba con el objetivo de locución en cabina, pero tuve que cursar todo, completo. Ahí hice doblaje y conocí a un maestro que era el que estaba impartiendo el curso y a él le gustó mucho mi desempeño en el curso. Entonces, justamente un día, bueno, nos conocimos ahí, me dijo que si quería en un futuro él me podía dar clases de canto, porque a mí me gusta mucho cantar también. Y le dije, ah, sí, está bien. Un día antes yo renuncio a mi trabajo porque ya no me gustaba, tuve unos problemas, me fui. Y al día siguiente él me llama y me dice, oye, te marcaba para ver si vas a querer las clases de canto. Y yo, uy, no, ahorita no, porque no tengo dinero, acabo de renunciar, bye, ¿no? No. Y entonces me dijo, oye, y se me está ocurriendo, ¿y por qué no te metes a trabajar en doblaje? Si eras muy buena en el curso. Y entonces yo, sí, no, a mí no, no. Y entonces me dice, sí, ¿por qué no lo pruebas? Bueno, total que me animé, fui y me dijo, mira, yo lo que puedo hacer es presentarte, llevarte a las empresas en donde yo trabajo, presentarte a los directores con los que yo trabajo y que tú empieces a trabajar, ¿no? Yo te cuento de qué se trata el asunto y pues tú te abres camino. Y me dijo, pero antes de que te lleve, tú me tienes que prometer que no lo vas a tomar como un hobby, va a ser tu trabajo y te vas a comprometer con eso, porque si no, entonces yo te llevo, te recomiendo y me vas a dejar mal. Y yo le dije, ay, bueno, a mí la parte que no me convencía era que pues esto se trata de estar presente todo el tiempo, pero se trata de estar pidiendo trabajo todo el tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos nada fijo. No es que a los 15 días te llega tu chequecito y muy feliz y sabes la cantidad de la que te va a llevar, que te va a llegar, ¿no?
Entonces yo decía, híjole, eso a mí me va a costar mucho trabajo. El estar todos los días, ay, me reporto, soy fulanita de tal. Eso fue lo que más trabajo me costó. Pero así llegué y yo le dije, sí, está bien, me comprometo. Y dije, bueno, me voy a arriesgar. Yo tenía mucho miedo porque nunca había trabajado en algo que no tuviera sueldo fijo. A pesar de que todavía vivía con mis papás, pues no sé, a mí ya me gustaba como disponer de mi sueldo y estar segura que ahí iba a estar, ¿no? Entonces, eso era lo que no me convencía, eso me costó trabajo, pero así fue como llegué. Y empecé a reportarme y a ir y a hacerme presente y a hacer sala, que es lo que como le llamamos acá, sentarnos y estar un rato ahí escuchando cómo se trabaja y así. Excelente, Sofía. Pues la verdad es que han sido unas historias muy, muy interesantes y pues la parte de la entrada al doblaje también fue maravilloso y esa parte de estar como tocando muchas puertas y tener muchas experiencias, de verdad que es algo que como que uno no dimensiona, porque son muchas experiencias de muchas cosas, has tenido experiencias en muchos campos y pues que te haya llevado al doblaje y a llegar a una entrevista como esta, pues ha sido muy interesante. Vamos a pasar entonces, Sofía, con la siguiente parte de la entrevista, que es el Ping Pong 90. Excelente, nos vamos con la primera, Mujer Maravilla 1984 o La Momia. ¡Ay, qué complicado! Oigan. La momia. Excelente, cuéntanos un poquito de por qué esa elección. Sí. Elijo la momia porque la verdad que todavía no he tenido la oportunidad de ver Mujer Maravilla. En cambio, la momia la he visto varias veces. En ambas películas tuve oportunidad de participar. Ah, y a pesar de que en La Mujer Maravilla hice una actriz a la que ya he doblado en otras ocasiones, Gabriela Wild, en La Momia creo que tuve un poquito más de participación y además el personaje que hice fue algo muy distinto a lo que me ha tocado doblar casi siempre, ¿no? Me tocó acá en La Momia hacer una mala y me encantan las malas y nunca me dan malas. Entonces, por eso, además de que la actriz se llama como yo, Sofía. Excelente, un día de campo o una caminata por la playa. Una caminata por la playa. Esa ya estuvo un Excelente. poquito más fácil. Sí, la playa me encanta. Me encanta la playa. Ok. Kuro Mukuro o Knights of Sidonia. Kuro Mukuro. Dibujar ilustraciones o escribir cuentos infantiles. Oh, las dos cosas me gustan, pero... Y de hecho las dos cosas las hago, supongo por eso me estás preguntando. Ah, pero creo que escribir es algo que me apasiona más que dibujar. Ujú. Glee o El mundo oculto de Sabrina. Glee, porque así, a pesar de que sí, fíjate, ahí también me tocó una mala, pero no era tan mala. En Glee me toca una chica, al contrario, súper dulce, súper buena, pero además, pues una de sus pasiones es cantar, que también es algo que a mí me gusta mucho hacer, entonces por eso elijo a Glee. Y estamos con una que yo ya tengo mi respuesta, si me la preguntaran a mí, pero bueno, El eterno resplandor de una mente sin recuerdos o Avatar. El eterno resplandor de una mente sin recuerdos, por supuesto. Hermosa película, bellísima. Además, algo que creo que en algún momento todos quisiéramos que existiera, ¿no? Excelente, sí, creo que en eso estamos de acuerdo. Fantástica película. Los Sí. Vengadores o El Chapulín Colorado. Eh, Ay, no sé. Am,
El Chapulín Colorado, bueno, creo que me recuerda a mi infancia, por eso elegiría el Chapulín Colorado, aparte de que, bueno, tiene un contenido completamente diferente a lo otro y sí, me recuerda a mi infancia. Y a pesar de que, fíjense que no soy súper fan o nunca lo fui, me gustaba mucho porque lo veía al lado de mi papá. A mi papá sí le gustaba y le gusta mucho la comedia. Entonces eso me gustaba más, no tanto ver el programa, sino ver reír y disfrutar a mi papá. Entonces Y por es, eso. y es importante también porque tú participaste allí en la serie animada. Claro, sí, es cierto, Nacho, sí, muchas gracias. Sí, y me tocó hacer varios personajitos, unos un poquito más extensos que otros. Y sí, sí, tienes razón, me encantó eso, porque además fue algo diferente. Esto no fue doblaje, sino fue tener la oportunidad de crear a un personaje desde cero con tan solo observar el dibujo que incluso todavía no tenían listo, ¿no? Sino trabajamos con los bocetos, que más o menos le dan como tintes de la personalidad, pero uno termina de ponerlo todo, entonces sí, está Claro. increíble. Listo, y vamos con la última pregunta del ping pong que puede generar un poco de polémica. Vamos a ver, vamos a ver qué respuesta vas a dar. ¿Cruz Azul o San Lorenzo? um, La respuesta que es podrá depender de muchas cosas, así que be careful. no, bueno, lo siento, pero por supuesto Cruz Azul. Es que uno en la vida, los que somos realmente futboleros, solo podemos tener corazón para un solo equipo, ¿no? Yo quiero mucho a San Lorenzo porque Nico le va a San Lorenzo, pero pero Cruz Azul. Y me ha costado trabajo volver a verlos, ¿eh? No he vuelto a ver fútbol desde el último torneo, por todo lo que pasó. Fue terrible para mí, sufrí horrible. Yo soy de las que llora viendo el fútbol y se enoja y no, horrible. Y entonces no lo he podido volver a ver, pero sí, Cruz Azul. Gira la ruleta. Hoy salió el primer reto. Canta una canción para dedicar. ¿Qué se te ocurre? Oh my God. Ok. Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar. Ah, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Excelente. Muy bien, qué bonito. Mejor dicho, nos has erizado. Muy bien, Gracias. genial. Bueno, vamos entonces a remover esta opción y gira la ruleta. Mm. Hoy un personaje que es muy popular en Netflix. ¿Lo recuerdas? ¿Nos Oh. puedes contar un poquito acerca de este personaje? Sí, pues un personaje muy lindo de una película muy tierna, dulce y con un mensaje muy lindo para los niños. Am, algo que a lo que yo o a alguien a quien yo le tengo mucho cariño es a los niños. Siento que tengo como una conexión con todos los niños. Cuando me encuentro un niño es como podemos comunicarnos muy bien. Entonces que me tocara hacer este personaje de la mamá. Ay, fue algo muy bonito. El personaje es muy dulce. Me dio mucha tristeza que pues tuviera que partir. Ujú, Pero muy lindo porque además todo el tiempo se ocupa de hacer que su hija crea, ¿no? ujú. Y que tenga ilusión y le cuenta esa bella historia de la que arranca toda la historia de la película. Así Entonces es. un personaje muy bello. Le recordamos, es Faye,
¿Listo, Faye? Fey, 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 sí. Vale. ¿Y más o menos cómo hablaba la mamá? ¿Lo recuerdas? Ay, la mamá era muy dulce. Y decía, ¿nos pueden contar muchas cosas sobre la historia de la luna? Pero una de ellas es la historia de las fases de la luna, Fei Fei. Wow, muy bien, excelente. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a remover a la mamá de Fei Fei y ir a la ruleta. Mm, Ay, nuevamente canto. Canta una canción de los 90. Que de los recuerdes. 90. Sí, que Una recuerdas. canción a mí me gustaba muchísimo. Creo Ajá. que tal vez sí sea de los 90. Ok. Ah, de la quinta estación. Así. Bueno, y dice, hace días perdí en una cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Bravo, 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 bravo. Excelente. Qué bonito. Qué bueno. Qué linda voz tienes. Genial. Gracias, gracias. Bueno, removemos ahora este punto y nos quedan 4 personajes. Vamos a ver. ¿Mm? Wow. Todd and Shauna. Ah, Shauna. Ujú. ¿Qué recuerdas de este personaje? ¿Recuerdas su voz? ¿Cómo llegaste a interpretarlo? Sí, bueno, es un personaje icónico de una serie muy famosa de Los Simpson Ujú. y es un personaje muy divertido. Es una chica como con mucho desparpajo, incluso en ocasiones hasta vulgar y como que no le interesa nada, ¿no? O sea, nada más le importa lo que ella quiera y lo que le convenga en el momento y ya. Entonces es muy divertida. ¿Recuerdas su voz? Y también está Todd, ¿no? Está Shaun y está Todd. Están Y los dos. además también en Los Simpson le doy voz a Sophie, a la hija de Sí. Krusty, Ajá, sí, sí, sí. a ella también. Ajá. Bueno, Un poquito ajá. de la voz de Shauna. Sí, o de los que quieras, de cualquiera de los tres. Ok. Ah, bueno, entonces a lo mejor es más fácil Rod. Dale. Rod es todo lindo, tierno, educadito y muy, muy religioso. Entonces siempre dice, "Em, mi papá me ha enseñado que tengo que orar por toda la gente buena del mundo. Y yo voy a pedir por Nacho y por Dani." Oh, muchas gracias. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias. Revives nuestra infancia. Qué genial. Bueno, removemos. Nos quedan 3 personajes ya para ir cerrando esta parte de la interacción. Ah, Wow, ajá. Susan.
¿Recuerdas a Susan? Sí, claro, me encantó. Con Susan eh, sufrí un poco porque tenía muchas ganas de quedarme con ese personaje. Me gustó mucho cuando me llamaron a la prueba, porque ya ven que a veces tenemos que hacer Claro. casting y los clientes nos eligen, ¿no? Entonces, para este tuve que hacer prueba de voz y, ay, moría por quedarme con ese personaje. Y al final tuve la fortuna de que sí me eligieran. Em, y al principio creo que me costó un poco encontrar pues justo la voz de ella, como, bueno, porque lo que siempre intentamos hacer, bueno, por lo menos yo, Ujú. es darle justo a respetar la voz del original, ¿no? Entonces, sí, al principio quizá me costó un poquito, pero finalmente la agarré y la disfruté muchísimo. Me dio mucha pena que solo hubiera una temporada de la serie, Sí, que ya no siguiera, porque además la serie era muy, muy divertida. El personaje de Bob, por ejemplo, ahí me hacía reír un montón. así es. ¿Recuerdas la voz de Susan? ¿Nos puedes regalar de pronto la voz de ella? Sí, era algo como... Pero Bob, ¿qué estás haciendo? Todo esto está mal, chicos. Tenemos que hablar con el general, porque esto no puede seguir de esta manera. Muchas Algo gracias. así era Qué Susan. bueno, Sofía, Siempre muchas muy gracias. ordenada y organizada. Así es. Bueno, removemos a Susan y nos quedan dos personajes, muy icónicos, por cierto. Ruby, Ruby Roundhouse. así es. Nuestro querido Sí, también me Jumanji. encantó. Ujú. Sí, me encantó. También tuve que ir a hacer prueba de voz. Eh, Me encantó el personaje en cuanto lo vi, por supuesto, porque además me gustaba mucho la película. Y que hubiera regresado una secuela de la película de Jumanji después de tanto tiempo, era genial, o sea. Ujú. Entonces, bueno, hice la prueba de voz, esforzándome lo más que pudiera y dando mi 100%, guiada por mi excelente director, Nicolás Frías, Ujú. y me eligió el cliente y me quedé con Ruby, un muy lindo personaje porque además ahí había que trabajar mucho con la personalidad, pero que era como despegado de la apariencia física, ¿no? Porque Sí, en realidad Ruby pues es el avatar, el envase, ujú. pero la personalidad es de Marta. Exacto. Y Marta es una chica tímida, retraída, muy inteligente, poco sociable y medio chocante por eso mismo de que, eh, pues no sé, no le da como mucha oportunidad a los demás para relacionarse porque tiene tanto miedo al rechazo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, un personaje muy, muy lindo. Bueno, recordemos para todos los que ven las tardes 90 la voz de Ruby. Pues es como prácticamente mi voz, pero Ujú. con la personalidad de Marta. Ajá. Y entonces era algo así como... Pero, ¿y quiénes son ustedes? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué, Bethany? ¿Qué dices? Ah, sí, claro, en coma. ¿Todos? ¿Todos en coma? Muy bien. Algo así. Excelente. Muchas gracias. Aquí todos los fans de Jumanji deben estar, mejor dicho, supremamente emocionados. Y bueno, se viene un personaje en especial que está muy de moda. Yo voy a girar la ruleta, pero igual es ese último. Muy de Sí, moda. mira, y quedó al último, ¿eh? Qué casualidad, así es. Bueno, háblanos, por favor. Dinos cómo llega a interpretar este personaje.
Uy, pues eh, para este sí fue como asignación, no tuve que hacer una prueba de voz. Ujú. Am, es un personaje al que amo con toda mi alma. A muchos actores les preguntan a veces, ¿y tu personaje favorito? Y dicen, no, yo amo a todos mis personajes, ¿no? Y, ay, yo no puedo decir eso. O sea, obviamente sí les tengo cariño a todos, pero no, o sea, mi favorita por supuesto es Clark. Primero yo creo que porque la hice durante 7 años. Segundo porque representó un reto muy grande para mí en cuanto a la voz. Tuve que trabajar primero en la voz porque ella tiene una voz más grave que la mía normalmente. Y además, el mayor reto de la vida, obviamente, fue lo actoral, ¿no? Ella me exigió muchísimo porque Elisa Taylor es una excelente actriz y el personaje es un personaje maravilloso. Obviamente, los 7 años fue creciendo muchísimo. Em, y era un personaje pues que era dulce, era una mujer muy inteligente, con mucho liderazgo, pero que obviamente por el liderazgo que tenía que desempeñar, pues tenía que tomar decisiones muy difíciles. Y, y que pues a lo largo de toda su historia sufre pérdidas muy grandes y pues eso, ¿no? Que muchas veces se ve como en encrucijadas de qué decisión tomo, porque a lo mejor en las decisiones que tomaba pues era como el perder menos, ya ni siquiera era con cuál gano, era a veces pues en qué pierdo menos o en qué sacrifico menos. No sé, un personaje hermoso que además en algunas cosas yo me sentí muy identificada con ella y, y era maravilloso porque yo iba a la sala a actuar, a interpretar a Clark y no es una cuestión de solo poner la voz, ¿no? Sino obviamente actúas y terminas siendo, en este caso Clark, y vivía su vida y pasaba por sus experiencias y por sus miedos y era una sensación y una experiencia maravillosa. A veces tenía escenas tan fuertes en las que pues estábamos destrozadas ambas, ¿no? Llorando a mares y de pronto era pues corte, se acaba la escena y entonces seguía en otra escena donde ella ya estaba tranquila, ¿no? Y yo tenía que hacer esa otra escena y tenía que pedir unos minutos para recuperarme porque estaba destrozada. Entonces, sí, no, una experiencia hermosa. Clark me ha dado muchísimas cosas, además que he aprendido de la vida también a través de su vida. Entonces, muy lindo. Bueno, querida Sofía, muchísimas gracias y por supuesto ahorita, antes de que Dani vaya a esa parte bonita en la cual despedimos el programa, nos gustaría primero que todo pues darte las gracias y también que nos cuentes acerca de tus proyectos y también donde la gente te puede seguir, por ejemplo, Lunática. Ah, sí. Muchas gracias a ustedes también. Me ha encantado poder charlar con ustedes primero. Y para hablar de mis proyectos, pues en este momento, por ejemplo, Lunática está un poquito en stand-by. De pronto salto como de una cosa a otra y como que a veces no me da la vida para hacer todo lo que yo quisiera. Lunática es una marca
de unos productos que yo empecé a fabricar en algún tiempo, el año pasado, creo que todavía los estaba haciendo. Son artesanías, es otra cosa que me gusta hacer, de bisutería. Fabricaba aretes, collares, anillos, llaveros, y algunas veces son de alambre, tejidos o de arcilla polimérica. Y bueno, es una página de Facebook que, como les digo, pues ahorita está stand-by, no tiene muchas cosas, ahorita no estoy fabricando, entonces como que lo dejé un poquito porque empecé a hacer lo otro que se llama Los Cuentitos de Afi. Se llama así porque mi sobrino, que tiene 3 años, no podía decir Sofi y entonces me decía tía Afi. Entonces de ahí Los Cuentitos de Afi, y eso, si quieren seguirme, me pueden seguir en Instagram, que me encuentran como @loscuentitosdeafi. Y ahí lo que hago, igual que en YouTube, subo cuentos que son escritos por mí y toda la realización es mía. Están narrados, ilustrados por mí también, y los subo a YouTube y son cuentos para niños. Y en mi Instagram personal me pueden seguir como @sofi.rbk. Y ahí a veces no estoy muy presente en las redes sociales, estoy tratando de más o menos publicar frecuentemente. Y bueno, empezar a subir como algunas cositas sobre mi trabajo para que me conozcan, para que vean más cosas de lo que hago. Y, y bueno, también nos pueden seguir en @estoy en la sala en Instagram, que es el proyecto que tengo junto con Nicolás, que es pues un proyecto educativo en donde preparamos talento para la industria del doblaje y damos tips, conceptos, y cositas que nos pueden servir, recomendaciones a los actores, tanto los que ya somos profesionales como los que aún no y se quieren preparar para incorporarse a la industria. Listo, excelente. Pues antes de despedirnos ya con estas maravillosas entrevistas que tuvimos el día de hoy en Tardes 90, queremos que nos regales un saludito para Tardes 90 con la voz de este personaje tan icónico que es Clark Griffin. Entonces, el escenario es tuyo. Claro que sí. ¿Quisieran que dé un saludo al programa con la voz de Clark? Sí, claro, claro Sí. que sí. ¿Sí? Sí, Sí, dale. por favor. Bueno, pues me ha encantado estar con ustedes en Tardes 90. Les agradezco mucho esta plática, fue maravillosa y espero que en otra ocasión nos volvamos a encontrar. Soy Clark y les mando un abrazo y un beso muy grande para Nacho, Dani y Tardes 90. Muy bien, Muchísimas muchas gracias. gracias. Y recuerden siempre, mis queridos, allá nuestros viewers maravillosos, recuerden, nunca dejen de ser niños y siempre, siempre, siempre clásicos. Así que nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes, me encantó, fue un placer.